Hola, ¿cómo están? Un gusto, les acompañamos. Instalamos otra mesa de periodistas. Los viernes sí, llamamos a las 22 horas también. Carlos Benítez, ¿qué es lo que pasa con Óscar González Daer? ¿Pasa en su casa la Navidad, Año Nuevo, o pasa en la agrupación especializada cenando lo que le ponen? Va a pasar en la agrupación especializada, Javier. Yo creo que hasta que no cumpla la pena mínima, que sería de 6 meses, difícilmente los jueces puedan disponer la reclusión domiciliaria o la libertad ambulatoria del ex senador Óscar González Daer y su hijo. En Villarrica, una adolescente de 15 años fue asesinada en el portón de su casa, Iván. Sí, sus asesinos ya están encerrados en la cárcel regional de Villarrica, que paradójicamente queda frente mismo a la casa de la víctima. Cuando los dos autores estaban entrando a la cárcel, al mismo tiempo, a 3 metros de distancia, estaban velando a esta chica. Maripili, y en Argentina, todas estas actrices que se movilizaron después de unas declaraciones de una de ellas, que cuando tenía 16 años fue sometida sexualmente durante una gira artística. Sí, realmente un poco la punta del iceberg a partir del caso de Telma Fardín, que había integrado el elenco de Patito Feo, se empezaron a dar a conocer muchos otros casos de abuso, de acoso sexual. Incluso ya en nuestro país hay artistas que se están animando a contar sus testimonios. Sí, en el caso particular de una cantante muy reconocida, sí, paraguaya, ¿verdad? Sí, sí. Ella estuvo justamente a través de sus redes sociales contando algunas situaciones que le tocó vivir. También hay una DJ muy conocida acá en nuestro medio y actriz que estuvo contando su experiencia. Lía Barrios, ¿MUP va a poder seguir operando? ¿Uber va a poder ingresar al mercado local? ¿Cómo quedó la cosa después de toda esta maraña con los taxistas de esta jornada? Eso es lo que se podría resolver este lunes, ya que la jueza Leticia Paredes le convocó a la gente de MUP y a los taxistas. Va a ser un versus este lunes tras todo el caos vehicular y los actos vandálicos que sucedieron hoy frente al Palacio de Justicia y en toda Asunción. No es la primera vez que Óscar González Daer pide una revisión de medidas, porque lo que pretenden es dejar sin efecto esa prisión preventiva, la que está guardando en la agrupación especializada. Sus abogadas defensoras quieren la prisión domiciliaria, pero la estrategia primera de modificar la calificación para que puedan lograr esto había fallado. Ahora intentaron de vuelta presentar un peritaje que la propia defensa de Óscar González Daer encargó, pero el magistrado les dijo, no, ustedes van a seguir en la agrupación especializada. ¿De qué se trata ese cruzamiento contable o peritaje que encargaron en el marco de la defensa de Óscar González Daer, Carlos? No es un peritaje propiamente dicho, sino son diligencias producidas por la defensa de Óscar González Daer. Entonces, como lo presenta una de las partes interesadas, no tiene el peso que podría haber tenido si esas diligencias eran producidas por el Ministerio Público. La defensa de Óscar González Daer y de su hijo Óscar González Chávez pidió la revisión de medidas, que fue rechazada por el juez Humberto Otazú, que en su resolución sostuvo que no hubo variación, no hubo una modificación, no hubo elementos nuevos para que los procesados puedan ir a su domicilio a guardar reclusión. La Fiscalía también se opuso y la sostuvo que siguen vigentes todos los elementos que hacen sospechar que hubo enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Entonces, en consecuencia, el magistrado Otazú ratificó la prisión y Óscar González Daer y su hijo seguirán en la agrupación especializada. ¿Y por qué la Fiscalía ya no ordena ese análisis entre el patrimonio, lo que percibió González Daer, lo que tiene en materia de acciones dentro de estas empresas y demás para tener ese cruzamiento? Bueno, precisamente la Fiscalía alegó hoy que tiene todavía plazo y está produciendo diligencias, otras diligencias antes de realizar esas pericias. Entonces, evidentemente, el fiscal investigador necesita reunir otros elementos, conectar toda la situación de los dos procesados para finalmente disponer la realización de una pericia. A mí me suena como que está dilatando al final de cuentas. O sea, es una interesante estrategia. Exacto, pero si como investigadores ellos creen
que recabando más informes podrían obtener más datos para una posterior pericia y finalmente sostener una acusación, entonces la Fiscalía está en su derecho, así también la defensa, para cuestionar la falta de la pericia. Hay una apelación que está por definirse, que era justamente ese cambio de calificación. La apelación se resolvió hoy. También. Sí, pero antes de pasar a ese punto, la defensa de González Daer ofreció caución real de 10.000 millones, casi 10.000 millones de guaraníes en inmuebles. ¿Y cómo si todos sus bienes están embargados? Pero eso podrían, evidentemente, pueden conseguir de algunos amigos o alguien que... Alguien presta. Exacto. ¿Qué es caución real? La caución real en este caso consiste en inmuebles. Prendar, en garantía. Exacto. Alguien ofrece su casa para que, como a modo de garantizar que ellos se sometan al proceso. O sea, si corren le chupan la casa al otro. Así mismo. Algo así. Esa es la ¿Quién es caución lo que habrá real. ofrecido su casa? ¿Podría González? ser algún testaferro? No, mira qué buen punto. puede ser también, e incluso puede ser otras propiedades que de repente no fueron embargadas, porque precisamente ese punto de los embargos fue revocado por la Cámara de Apelación. ¿Por qué? Porque en primera instancia se dispuso el embargo de todos los bienes sin individualizar, y la ley establece que cada uno de los bienes deben ser individualizados. O sea, yo no puedo disponer, o el magistrado no puede disponer el embargo de todos los bienes de Javier Panza, sino tiene que individualizar tal finca. Pero ¿y cómo a Cucho le embargaron absolutamente todo? No solamente le embargaron, Cenavico está administrando sus bienes. Bueno, pero los bienes están identificados. O sea, en la finca, la casa que tenía a orillas del río, por ejemplo, está identificado, y entonces la Fiscalía se va y agrega los documentos. ¿Lo de González Daer no? No, evidentemente no, y eso la Cámara le dice al juez, pero hace bien de esta forma. Lo mismo que lo de Cabeza Branca, la otra es 84 propiedades detectadas, pero solo 7 identificadas y ahora incautadas. Pasan a manos de... Claro, porque son identificadas, tienen que ser, así como dice Carlos, tal parte, tal esquina, con coordenadas incluso. Acordate que ese era un error grave en un procedimiento judicial en el que no se consignó bien Neri Pinazo, sí, un narcotraficante que está preso. La Fiscalía no consignó bien el lugar exacto de la propiedad. Que es lo que alegan los jueces, ¿verdad? Y él está condenado, pero su estancia no se puede comisar porque hubo un error en la ubicación. Se sabe que la estancia está ahí, esa es la estancia. Solo que no hay... Pero en los papeles no dice eso. Bueno, entonces por eso el caso González Daer no... Siempre me pregunté por qué los bienes de González Daer o de Díaz Verón, por ejemplo, no estaban ya a mano de Cenavico. Carlos, pero ¿qué es lo que le hace creer a los abogados que podrían haber logrado este recurso? El argumento de la defensa. Bueno, ellos alegan que el informe, agregaron unos estudios contables en donde intentan justificar los ingresos que fueron lícitos, sobre todo del hijo de Rubén González Chávez, que es sobre quien los bancos realizaron los reportes de operaciones sospechosas. Pero solo de Oscar pedían la liberación, No, o sea, la prisión de domiciliaria. Oscar, De los dos. Y de de los también dos, de su del padre Oscar e hijo. y del hijo. Querían cenar juntos en casa entonces, familia. Así mismo es. Querían comer gallina casera. y cosas De la así. resolución que sacó la Cámara hoy es muy importante. Con respecto a la calificación. Con respecto a la calificación, mantiene la calificación de enriquecimiento ilícito. Y lavado de dinero para el hijo. Exacto, mantiene esa calificación. ¿Qué es lo que la defensa quería? ¿Que se modifique a qué? Pedía una calificación para lavado de dinero, entonces eso habilitaba o allanaba el camino para que se pueda disponer la libertad. Porque en el caso de enriquecimiento ilícito, la propia ley es la que determina que no se puede disponer la libertad del procesado. ¿Por qué? Porque estamos ante un hecho grave que es considerado crimen. Y crimen es porque la expectativa de pena supera los 5 años y llega hasta 10. Que a propósito también atacaron de inconstitucional esa ley, pero que hay una excepción de inconstitucionalidad que se presentó ante la Corte, pero la Sí. Corte todavía no se expidió. olvídalo, ese no van a tocar nunca luego, ¿verdad? Exacto. Bueno, así siempre dicen los millennials. Vamos urgentes junto a Claudio Genes. ¿Qué está pasando en Mariscal López, República Argentina, después que trabajadores de la línea 18 hayan llevado los colectivos y bloqueado el paso vehicular, Claudio?
Gracias, Javier. Podríamos hablar de una especie de preacuerdo. Ellos levantan la medida de fuerza a estas horas. Precisamente ahora se acerca también el senador paraguayo Cubas. Estamos también con el representante legal César Martínez. Vamos a hablar con los dos si se puede. Vamos a hablar con los dos. Bueno, doctor, básicamente se llegó a una especie de preacuerdo. La gente del Viceministerio de Transporte envió un emisario. Si nos podría contar detalles. Sí. Tras la unión de 3 líneas que vienen siendo perseguidas, y no por este gobierno, sino en anteriores y sistemáticamente como ciclos repetitivos, hoy no soportamos más las persecuciones. Terminamos de sufrir y terminamos de salir a esta manifestación. Agotamos los conductos, venimos conversando, denunciando, recurriendo. Nos ampara la ley, nos ampara los recursos, nos ampara la medida cautelar, nos ampara los preceptos constitucionales. Esa medida cautelar ya está vencida, según el viceministro, hace 30 días. No, la medida cautelar fue revocada por presión que hoy terminamos de enterarnos, pero esa revocación está impugnada. Es decir, desde el momento que cause ejecutoria la revocación de la medida cautelar, podemos decir que no está vigente. Doctor, ¿podemos resumir, por favor, en qué, la medida cautelar ¿en qué se acordó? Está vigente, entendemos eso. ¿En qué se acordó con el viceministerio para levantar la medida? Eso es lo que queremos entender, doctor. Que se respeten los derechos de los trabajadores, que se les reciba a las personas, que surtan efectos los recursos legales planteados por las líneas que vienen siendo perseguidas, la 11, la 31 y la 18. ¿Cuál es la propuesta acercada por el viceministerio para levantar la medida? Son conductos institucionales que no venían siendo respetados, que funcionen las instituciones. Nosotros no pedimos ningún atropello, nosotros no pedimos nada torcido. Nosotros lo único que pedimos es que funcionen las instituciones y las garantías constitucionales. Y hoy, después de este grito de dolor del pueblo paraguayo, parece que abrieron los oídos y están dispuestos a que funcionen las instituciones. ¿Cuándo se van a reunir con las autoridades del viceministerio? Nosotros no tenemos reuniones previstas, sí tenemos recursos a seguir ahora. ¿Y cuáles son los recursos a seguir? De la 31, la 11, la 18, institucionalmente todo. ¿Qué se entiende institucionalmente? Formalización, la formalización. ¿Y cómo queda la empresa 29 de septiembre? Y eso te digo, estamos en un proceso de reformalización. ¿Ustedes tienen miedo de que el itinerario se les quite y se le dé a otra empresa? Ya hicieron eso, desacataron una orden judicial hace 8 años o más, crearon 2 líneas 18. Estando vigente una medida cautelar, crearon otra línea 18. En términos sencillos, doctor, ¿van a seguir trabajando a partir de mañana? Vamos a seguir trabajando todavía, vamos a seguir todavía. ¿No van a ser requisados los vehículos? No pueden ser requisados mientras siga vigente la medida cautelar. Pero se están requisando. Y es el principio de acuerdo de eso. O sea, no se va a tocar los vehículos. Es lo que dijeron, no sabemos. ¿Cuánto tiempo? Y mientras dure la medida cautelar. ¿Y hasta cuándo fenece esa medida cautelar? La medida cautelar no fenece hasta tanto o se formalice la empresa, o caiga la medida, o se confirme. ¿Qué falta para que se formalice la empresa? Voluntad política. Voluntad política. Claudio, vamos a hablar también con el senador. Sí, te escucho, Javier. ¿Y cómo está ahora el tránsito? ¿Está agitado? ¿Ya están retirando los colectivos o cómo va la cosa? De a poco. Vamos a mostrar en imágenes. Sí, vamos a mostrar en imágenes. Podemos ver que los vehículos se están moviendo ahora. Suponemos que en pocos minutos más el tránsito se va a normalizar. Antes de que se retire también el senador paraguayo Cubas estuvo por varias horas acompañando a los trabajadores. Bueno, ¿qué se puede resumir a todo esto? El primer punto, el gobierno reconoce que la medida cautelar emanada del Poder Judicial está vigente. Así que tiene que comer el papel el viceministro hoy. Esa fue la apuesta. Que paguen la deuda. 2, tienen que liberar este lunes a los 5 vehículos de la línea 18 que están retenidas ilegalmente porque supuestamente ya narcotraficantes se dispararon de una línea 18 a otra línea 18. No tiene nada que ver el chofer con eso. Ese es un problema de la policía. Tercero, $500.000 por mes se están embuchando las empresas. La 12, la 15, la 23, la 26, la 51, la 44, la 47, 38.
Esos son los mangú, $500,000. ¿Y saben dónde están esos vehículos? Aveiro y Dávalo tienen sobre taco. Sobre taco están los vehículos que el pueblo paraguayo paga cada mes $30,000 y con aire acondicionado $40,000. Ninguno de ellos son subvencionados. Nosotros no estamos aquí por los manguruyú, estamos por los pequeños trabajadores. Gracias, senador. Senador paraguayo Cubas, gracias, senador. Bueno, de esta forma se levanta la medida de fuerza iniciada por estos trabajadores de la línea 18, empresa 29 de septiembre. Estuvieron por varias horas aquí en la intersección de las avenidas Mariscal López y República Argentina o San Martín. Y de esta forma, suponemos que en pocos minutos más el tránsito se va a estar normalizando al levantarse esta medida de fuerza, Javier. Bien, gracias Claudio. Mientras seguimos viendo lo que está ocurriendo en Mariscal López y República Argentina, ¿cómo son las cosas? La Policía Nacional ayer en la tarde hizo una detención arbitraria a una dirigente social, porque es la que le está criticando a Mario Audo Benítez por haber designado a Ana María Alén en el INDI. Qué increíble. Le subieron a la camioneta como una bolsa de papa a la abogada. Policías eran, la llevaron a la agrupación especializada. Y esta tarde, trabajadores del transporte público que están de manera ilegal, bloquean prácticamente toda la ciudad y la policía prácticamente sonriente. Esta empresa le debió $5 millones al Banco Nacional de Fomento. ¿Sabes qué hizo? Cuando compraron los colectivos, este grupo de propietarios, porque no es ni siquiera una empresa muy constituida, es un grupo de propietarios de colectivos. ¿Sabes qué dijeron un día? ¿Sabes que el dólar está muy alto? Nosotros queremos devolver los colectivos, y se fueron y le tiraron de vuelta al Banco Nacional de Fomento. Eso hicieron. Le deben casi $20,000 al Viceministerio del Transporte porque no pagan los cánones. Se escudan en que supuestamente está vigente la medida cautelar y porque el Viceministerio del Transporte atacó. Por eso no están pagando. Es cierto. La línea 18 está circulando de manera irregular. Infelizmente, es la única empresa que cruza de norte a sur y trabaja 24 horas. Es decir, es de gran provecho para la ciudadanía, pero está funcionando de manera irregular. Y le debió plata al Banco Nacional de Fomento. Un día dijo, el dólar está muy alto, no queremos más estos colectivos, y se fue y le tiraron de vuelta. Eso hicieron en la línea 18. Así que en algún momento se tiene que regularizar esto. Y no puede, lo de la medida cautelar, hace tiempo está ahí, solo que están utilizando lenguaje diferente para justificar del por qué está vigente. Así sencillo. Y además la magistrada tiene que dar explicaciones públicas también, porque ella había determinado, porque muchas empresas operan bajo esas famosas medidas cautelares, y muchas empresas tienen colectivos chatarras en los que tenemos que viajar todos los días nosotros. Hay que decir las cosas como son también. Es cierto, son trabajadores, pero tienen que ponerse en regla. Bueno, tenemos que hacer un avance, porque cuando regresemos vamos a hacer el recuento con Maripili sobre lo que ocurrió en Argentina y cómo las actrices se abroquelaron y dijeron, es momento de contar todas esas historias que las mujeres están viviendo, ¿verdad, Maripili? Así es, Javier. La verdad que, o sea, es como un efecto un poco también de lo que fue el Me Too en Estados Unidos con los casos de Harvey Weinstein. Ahora en la Argentina, y bueno, y como te decía también ahora aquí en Paraguay, algunas artistas también se están animando a contar sus La casos. versión latina del Me Too, ¿verdad? Algo así, sí. ¿Cuándo regresemos?